Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El apartamento en Lavapiés era demasiado barato para ser verdad. Javier lo había alquilado sin pensarlo mucho, estaba harto de compartir con compañeros desordenados, y el anuncio especificaba piso silencioso, con una sola compañera de cuarto, estudiante extranjera. No se había preocupado por los detalles, hasta que abrió la puerta y se encontró con ella. Lira. Su piel tenía un tono azulado que parecía jugar con la luz, como si fuese líquida. Los ojos, plateados, reflejaban hasta el más mínimo movimiento, como espejos líquidos. El cabello, largo y oscuro, caía como seda sobre los hombros. Vestía con ropa ancha, casi masculina, que parecía escogida para ocultar su figura. «Hola», dijo ella con un acento extraño, casi musical, que no correspondía a ningún idioma que Javier conociera. Al principio, todo parecía normal. Ella cocinaba platos extraños que olían a especias metálicas, guardaba en la nevera líquidos que parecían brillar en la oscuridad, y pasaba horas encerrada en su habitación, murmurando en un idioma imposible. Javier decidió que lo mejor era no preguntar demasiado. Las primeras semanas fueron tranquilas. Compartían el espacio sin problemas, turnos de limpieza, facturas, alguna conversación en la cocina que terminaba con silencios largos. Ella parecía observarlo más de lo que era necesario, con esos ojos plateados que lo atravesaban como rayos. Javier lo atribuía a la timidez. Hasta que llegó esa noche. Estaba en su habitación, con la mesa cubierta de herramientas. Desde niño era fanático de reparar cosas, relojes rotos, radios viejas, hasta electrodomésticos que sus amigos daban por perdidos. Aquella tarde se había propuesto arreglar un viejo taladro industrial que había comprado en un mercadillo. Lo tenía abierto, desarmado, con las piezas extendidas sobre un paño. La puerta se abrió de golpe. Lira apareció sin llamar, como si algo la hubiese empujado dentro. Sus ojos plateados se clavaron en las manos de Javier, en la herramienta metálica que sostenía. Durante unos segundos no dijo nada, simplemente respiraba más rápido, como si hubiese visto algo prohibido. Javier levantó la vista, desconcertado. ¿Pasa algo? Ella dio un paso al frente, y su mirada se volvió aún más intensa. No parecía interesada en el taladro en sí, sino en la manera en que lo sostenía, en la fuerza de sus manos, en el tamaño del objeto entre ellas. «¿Siempre la llevas así?», preguntó de pronto, con la voz ronca, casi un susurro. Él se quedó en blanco. «¿Perdón?». Los labios de Lira se curvaron en una sonrisa extraña, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Caminó lentamente hacia la mesa, inclinándose lo suficiente para que su cabello rozara la muñeca de Javier. El olor de su piel era distinto, como una mezcla de ozono y flores nocturnas. «Esa herramienta», dijo, aunque la manera en que lo miraba dejaba claro que no hablaba solo del objeto de metal. «Es demasiado grande». Javier tragó saliva. No sabía si debía reír, corregirla o simplemente dejarlo pasar. Su corazón comenzó a golpearle en el pecho con violencia, mientras ella extendía la mano y tocaba la superficie fría del taladro, sin apartar sus ojos de los de él. Por primera vez desde que se conocieron, Lira no intentaba ocultar nada. Había un brillo salvaje en su mirada, un destello de curiosidad y deseo mezclados, como si lo que estaba viendo no fuera solo un humano reparando una máquina, sino algo mucho más profundo. Javier comprendió entonces que esa convivencia no iba a ser normal, y que Lira no era solo una estudiante extranjera con costumbres raras. Era otra cosa. Desde aquella noche en la que Lira había entrado a su cuarto y soltado aquella frase extraña, la tensión entre ellos se volvió insoportable. Javier intentaba convencerse de que solo había sido un malentendido cultural, un comentario ambiguo de alguien que no dominaba bien el idioma. Pero cada vez que la miraba, cada vez que sus ojos plateados se posaban en él, esa explicación se desmoronaba. Los días se volvieron un juego silencioso. Ella lo observaba en la cocina mientras cortaba verduras, su mirada fija en sus manos, en la fuerza con la que sostenía el cuchillo. Cuando se cruzaban en el pasillo, el roce mínimo de sus hombros parecía incendiar el aire. En las noches, él escuchaba pasos suaves frente a su puerta, como si Lira dudara antes de volver a su habitación. Una tarde de lluvia, todo cambió. La tormenta cayó sobre Madrid con fuerza, y pronto la electricidad del viejo edificio se cortó. Javier estaba en su cuarto, iluminado apenas por la tenue luz de su móvil, cuando escuchó la puerta abrirse lentamente. Lira estaba ahí, empapada. Su camiseta, de un blanco traslúcido, se pegaba a su piel azulada, revelando una silueta que parecía tallada con precisión sobrenatural. El agua goteaba de su cabello oscuro,
resbalando por su cuello y clavícula, perdiéndose en las curvas de su cuerpo. No pidió permiso. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Sus ojos brillaban en la penumbra como espejos líquidos. En mi mundo, dijo con voz baja, casi temblorosa, cuando llega la tormenta, se comparte el calor. Es la costumbre. Javier se quedó helado. Ella se acercó sin esperar respuesta, y en un instante se metió bajo las sábanas de su cama, el cuerpo frío por la lluvia. El contacto fue un shock, la piel de Lira, aunque húmeda, desprendía un calor interno vibrante, casi eléctrico. Él quiso apartarse, pero la presión de sus dedos en su brazo lo detuvo. No tengas miedo, susurró ella, tan cerca que sintió su aliento tibio en el cuello. El corazón de Javier latía como si fuera a estallar. Podía sentir cada curva de su cuerpo pegada contra el suyo, cada respiración acelerada. Lira no apartaba la vista de él, y en ese silencio roto solo por la tormenta, algo en sus miradas se quebró. Se besaron. Al principio fue un roce tímido, pero pronto la intensidad explotó. Los labios de Lira sabían a lluvia y a misterio, y sus manos, suaves y ansiosas, exploraban con torpeza humana, como si estuviera aprendiendo por primera vez. Javier respondió con un deseo reprimido demasiado tiempo, hundiendo los dedos en su cabello mojado, acercándola más. Ella gimió suavemente contra su boca, un sonido que no parecía del todo humano, y sus marcas plateadas en la piel comenzaron a brillar tenuemente bajo la penumbra. La energía entre ellos era tan palpable que el aire parecía vibrar. «Me estás quemando por dentro», murmuró Lira, con los ojos brillantes como dos lunas. Javier no entendía del todo lo que ocurría, pero tampoco quería detenerlo. La tensión acumulada, el misterio de su compañera de cuarto, el deseo imposible de contener, todo se mezclaba en ese instante. El resto de la noche fue un desborde de caricias, susurros y descubrimientos. La tormenta afuera se volvió apenas un murmullo distante frente al fuego que habían desatado en esa cama. Y cuando finalmente el silencio regresó, con ella acurrucada contra su pecho, Javier supo que algo irreversible había comenzado. La vida en el apartamento dejó de ser normal después de aquella noche de tormenta. Javier despertaba con el cuerpo aún impregnado del calor de Lira, con la fragancia extraña de su piel en las sábanas y con la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Ella no había regresado a su habitación en toda la noche, y por la mañana, en vez de disculparse o fingir que no había ocurrido, simplemente se quedó a su lado, con los ojos plateados observándolo en silencio. Ese silencio fue el verdadero comienzo. Durante el día, intentaban comportarse como compañeros de piso normales. Ella preparaba su comida, él revisaba sus herramientas, pero cada gesto estaba cargado de tensión. Si Javier se inclinaba a recoger un vaso, Lira se acercaba demasiado. Si ella cocinaba, sus caderas rozaban las de él sin aparente intención. Y cuando las manos de ambos se cruzaban en la mesa, ninguno de los dos las apartaba de inmediato. No era casualidad. Una tarde, mientras lavaban los platos, Lira lo sorprendió con un movimiento brusco, tomó su muñeca y la llevó hasta su cintura, pegándose a él. Sus ojos brillaban con un fulgor intenso, casi animal. «En mi especie», murmuró, con la voz cargada de deseo, «cuando alguien enciende el fuego, no puede apagarlo. Debe saciarse». Antes de que Javier pudiera responder, lo besó con tal fuerza que el cristal del vaso que él sostenía se resbaló y cayó al fregadero. Esta vez no hubo timidez. Sus cuerpos se encontraron con urgencia, con la necesidad de quienes habían estado conteniéndose demasiado tiempo. La llevaron a su habitación. El contacto fue salvaje, pero también vulnerable. Javier descubrió que la piel de Lira reaccionaba a cada caricia. Al rozarla, líneas plateadas aparecían en su cuerpo, como si estuviera tatuada por la luz. Eran marcas brillantes que se expandían desde su cuello hasta sus muslos, pulsando al ritmo de su respiración. «¿Qué es esto?», preguntó él, sin dejar de recorrerla con la mirada. Lira lo abrazó con fuerza, temblando. «Son las señales de lo que me haces». Nunca habían aparecido así, nunca. El fulgor de las marcas aumentaba con cada beso, con cada movimiento, hasta que la habitación quedó iluminada por el resplandor de su piel. Javier sintió miedo y fascinación al mismo tiempo. Pero lo que más la atrapó fue la expresión de ella, perdida entre placer y vulnerabilidad, como si se estuviera entregando más allá de lo físico. Esa noche repitieron el juego una y otra vez. Entre jadeos y risas nerviosas, ella le susurraba frases entrecortadas en su idioma natal, sonidos incomprensibles que, sin embargo, lo estremecían como si fueran promesas. En sus pausas, lo miraba con ojos húmedos y brillantes, como si temiera que él la rechazara al descubrir lo que en realidad era.
Me estás cambiando, Javier, dijo finalmente, con un hilo de voz, acurrucada contra su pecho. No entiendes lo que significa, pero, si sigues, no habrá vuelta atrás. Él acarició su espalda, sintiendo bajo los dedos el pulso luminoso de sus marcas. No sabía qué peligro ocultaba esa confesión, pero tampoco quería detenerse. Entonces no me detengas, susurró contra su cabello. Ella cerró los ojos, y por primera vez desde que se conocieron, dejó escapar un suspiro largo, como si hubiese estado esperando esas palabras desde mucho antes de llegar a su mundo. La madrugada los encontró entrelazados, rodeados por el brillo tenue que aún emanaba de la piel de Lira. Para Javier, no era solo deseo lo que había en esa unión, era el presentimiento de que se estaba adentrando en un misterio mucho más grande de lo que podía imaginar. Y que cada beso lo hundía más en él. El apartamento ya no era un refugio, sino un escenario cargado de tensión. Cada noche Lira se entregaba a Javier con más intensidad, y cada amanecer amanecía con nuevas marcas brillantes en su piel, como si cada encuentro la transformara. Javier se había acostumbrado a despertar con esa luz tenue iluminando las sábanas, pero lo que no podía ignorar eran las miradas de ella, cada vez más preocupadas. Durante el día se mostraba inquieta. Revisaba las ventanas, apagaba las luces antes de que cayera la noche, y pasaba horas sentada en el sofá, como si escuchara sonidos que él no podía oír. Javier trataba de preguntarle qué sucedía, pero ella siempre respondía con evasivas. Hasta que una madrugada la encontró llorando en la cocina, con las manos apoyadas en la mesa y el cabello cubriéndole el rostro. No puedo ocultarlo más, dijo con voz rota. Él se acercó, dispuesto a consolarla, pero Lira levantó la mirada y lo detuvo con un gesto. Sus ojos plateados brillaban con lágrimas que parecían espejos rotos. No soy solo una estudiante, Javier. No vine aquí a aprender. Huí. Las palabras se clavaron como cuchillos. Ella respiró hondo, temblando. Pertenezco a un clan guerrero de mi especie. Nacimos para luchar, para servir como armas vivientes. Desde pequeña me entrenaron para matar. Y cuando descubrí que no quería seguir ese destino, intenté escapar. Se apartó de la mesa, caminando de un lado a otro, nerviosa. Pero mi cuerpo me delata. Las marcas que ves, no deberían existir así. Son una señal prohibida, una unión que mi especie teme. Ellos pueden rastrearlas, y ahora que tú me has tocado, también pueden rastrearte a ti. El silencio que siguió fue sofocante. Javier sintió un escalofrío en la nuca, como si en ese mismo instante alguien lo estuviera observando desde las sombras. ¿Quieres decir que alguien viene tras ti?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Lira asintió, con un brillo de desesperación en los ojos. Ya los siento cerca. Huelo su rastro en el aire. Son cazadores, enviados por mi clan para traerme de vuelta. No se detendrán. No aceptarán que me rehusé a ser su arma. Javier apretó los puños. No podía negar el miedo que le recorría el cuerpo, pero tampoco podía ignorar la imagen de Lira temblando frente a él. Entonces tendrán que pasar por encima de mí, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Ella lo miró como si no comprendiera del todo. No entiendes lo que dices. Ellos no son humanos. Pueden desgarrarte en un suspiro. Javier caminó hacia su cuarto, abrió la vieja caja metálica donde guardaba sus herramientas y sacó un cuchillo de hoja ancha, afilado con paciencia en sus horas de soledad. Lo sostuvo con decisión y regresó hacia ella. He reparado cosas toda mi vida, Lira. Máquinas, motores, objetos que otros daban por perdidos. Y ahora la vida me trajo algo mucho más valioso que todo eso, a ti. Si quieren arrancarte de mi lado, tendrán que enfrentarse a mí primero. Lira quedó muda. Las lágrimas seguían en sus ojos, pero su expresión cambió. Había en ella una mezcla de miedo y admiración, una chispa que iluminaba sus facciones. Se acercó y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho. No sabes lo que esto significa para mí, susurró. Nunca alguien había estado dispuesto a luchar por mí, nunca. En ese momento, un ruido seco retumbó en el pasillo. No era un vecino. No era un accidente. Era un golpe firme, calculado, como el de alguien que conocía exactamente dónde entrar. El corazón de Javier se aceleró. Lira levantó la cabeza, con las pupilas contraídas como las de un animal acorralado. Ya están aquí. La puerta principal crujió bajo otro impacto. Una grieta apareció en la madera. Javier apretó con más fuerza el cuchillo en su mano. El juego había terminado. El primer golpe destrozó la cerradura y la puerta se abrió de par en par,
dejando entrar una ráfaga de aire frío. Javier apenas tuvo tiempo de apartar a Lyra detrás de él antes de que la silueta del primer cazador llenara el marco de la entrada. Era alto, musculoso, con la misma piel azulada que ella, aunque más oscura y endurecida por cicatrices. Sus ojos brillaban como brasas apagadas, y sostenía en la mano una lanza que vibraba con una energía desconocida. Detrás de él, otros dos cuerpos se movían en la penumbra del pasillo, acercándose despacio, seguros de su presa. Lyra contuvo el aliento, apretando el brazo de Javier. «Son del clan», murmuró, con el rostro pálido. «Ya no hay vuelta atrás». El cazador principal avanzó un paso, la punta de su lanza dejando un zumbido eléctrico en el aire. «Lyra», dijo con una voz grave que parecía temblar en las paredes. «Has desobedecido la orden de tu linaje. No puedes esconderte en este mundo frágil. Regresarás con nosotros». Ella negó con la cabeza, los ojos humedecidos. «No. No volveré a ser su arma». El cazador giró la mirada hacia Javier, evaluándolo como quien mira un obstáculo insignificante. «Y tú, humano, apártate. No eres parte de esto». Javier sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Sostuvo el cuchillo de acero con firmeza, la hoja brillando bajo la tenue luz que entraba desde la ventana. «Lo soy ahora». El alienígena soltó una carcajada seca. «Eres débil. Frágil. Ella ha jugado contigo, y por eso brilla. No entiendes lo que significa». Javier no contestó. Avanzó un paso, colocándose frente a Lyra, su cuerpo interponiéndose entre ella y las lanzas que ya chisporroteaban. Su corazón golpeaba con fuerza, pero sus manos estaban firmes. El primer ataque llegó como un relámpago. La lanza descendió hacia él con un zumbido mortal. Javier se lanzó hacia un costado, esquivando el golpe por apenas un instante, y la punta atravesó el suelo de madera, dejando un agujero humeante. Con un movimiento rápido, clavó su cuchillo en el antebrazo del cazador. La hoja se hundió, arrancando un rugido de furia. «¡Corre!», gritó Javier, empujando a Lyra hacia la ventana. Ella dudó un segundo, pero al ver al segundo cazador abalanzarse sobre ellos, reaccionó, con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado, arrancó de cuajo la ventana y saltó al callejón oscuro. Javier la siguió de inmediato, cayendo junto a ella sobre el suelo húmedo por la lluvia de la noche anterior. No hubo tiempo para respirar. Las siluetas de los cazadores aparecieron en el marco roto de la ventana, listos para perseguirlos. Corrieron. Las calles de Lavapiés, estrechas y laberínticas, se convirtieron en su único refugio. El eco de sus pasos retumbaba entre los muros húmedos, mezclado con el ruido metálico de las lanzas golpeando el asfalto detrás de ellos. Los cazadores no se cansaban, no se detenían. Javier sentía el aire arder en sus pulmones, pero no soltaba la mano de Lyra. Ella, aunque más fuerte, tampoco lo dejaba atrás. A cada esquina, lo jalaba, lo guiaba por pasajes que parecían elegidos instintivamente, como si conociera cada recoveco de la ciudad. De pronto, una lanza atravesó el aire y se incrustó en la pared a centímetros de sus rostros, liberando una descarga que iluminó el callejón entero. El estruendo despertó a varios vecinos, que miraron desde las ventanas sin entender lo que ocurría. Javier empujó a Lyra hacia un portal abandonado, donde ambos se refugiaron un instante, jadeando. Ella lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «No puedo seguir arrastrándote a esto. Si me atrapan, no dudarán en matarte». Él la sostuvo por los hombros, mirándola fijamente. «Ya te dije que tendrán que pasar por encima de mí». Un rugido metálico interrumpió sus palabras. Los cazadores ya estaban sobre ellos, lanzas en alto, bloqueando la salida del portal. Javier levantó su cuchillo con ambas manos, sabiendo que aquella sería la prueba definitiva. El primero atacó con una estocada directa. Javier bloqueó con el cuchillo, la vibración casi le partió el brazo, pero resistió. El segundo se lanzó contra Lyra, y entonces ocurrió algo inesperado. Las marcas en su piel se encendieron con un resplandor deslumbrante, envolviendo su cuerpo en un halo plateado. Con un grito, detuvo el ataque con sus propias manos, la energía de la lanza disipándose en el contacto. Los cazadores retrocedieron, desconcertados. Javier la miró, atónito. ¿Qué acabas de hacer? Ella respiraba con dificultad, su cuerpo temblando, pero sus ojos brillaban como nunca. Lo que me diste. Fuerza, poder. Sin ti, no podría. Los cazadores se preparaban para otro asalto. Javier, aún con miedo en el pecho, apretó su cuchillo y se colocó a su lado. Por primera vez, comprendió que no luchaban solos.
El callejón se iluminó con el resplandor de las marcas que recorrían el cuerpo de Lyra. Sus líneas plateadas brillaban como fuego líquido, expandiéndose desde su cuello hasta sus brazos y piernas. Cada respiración hacía que la luz palpitara, como si su propio corazón hubiera encendido un sol dentro de ella. Los cazadores se detuvieron un instante, desconcertados. Nunca habían visto algo así. Para ellos, las marcas eran un símbolo prohibido, un vínculo que no debía existir. Y, sin embargo, ahí estaba, viva, brillante, sosteniendo el poder de un linaje que ellos mismos habían intentado apagar. Javier se colocó frente a ella, con el cuchillo en mano, respirando agitado. Tenía miedo, sí, pero ese miedo no lo dominaba. Sabía que estaba en desventaja, que su arma era apenas un pedazo de acero contra lanzas alienígenas. Pero al sentir el calor de Lyra a su espalda, entendió que no necesitaba ser invencible. Solo necesitaba resistir junto a ella. El primer cazador rugió y atacó, lanzándose con la lanza hacia Javier. Este bloqueó el golpe con todas sus fuerzas, sintiendo el brazo entumecerse por el impacto. La descarga recorrió el cuchillo, quemándole la palma, pero no lo soltó. Giró el cuerpo y empujó con el hombro, desequilibrando al guerrero, y en ese instante Lyra alzó la mano. De su piel brotó un destello plateado que envolvió la lanza, neutralizándola. El cazador retrocedió sorprendido, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Javier aprovechó y hundió el cuchillo en su costado. El alienígena cayó de rodillas, gruñendo de rabia. Los otros dos lanzaron un ataque combinado. Uno arrojó su lanza desde lejos, mientras el otro se lanzó directo hacia Lyra. Ella no se apartó. Gritó con fuerza y las marcas de su cuerpo estallaron en un resplandor cegador, creando un campo de energía que desvió la lanza y la hizo estrellarse contra la pared. El segundo cazador, atrapado por esa luz, se detuvo un instante, y Javier se abalanzó sobre él, clavando su cuchillo en el hombro. El tercero, al ver a sus compañeros caer, vaciló. Su mirada se cruzó con la de Lyra, y en sus ojos no hubo furia, sino miedo. «Esto no es posible», murmuró, retrocediendo un paso. «Las marcas no deberían existir». Lyra caminó hacia él, la piel aún encendida, con Javier a su lado. Su voz fue firme, pero cargada de una dulzura que antes no había mostrado. «No soy su arma. Soy libre. Y no volveré jamás». El cazador apretó los dientes, pero no atacó. Dio un paso atrás, luego otro, hasta desaparecer en la penumbra del callejón. Los otros dos, heridos, fueron arrastrándose detrás de él. El silencio volvió. Solo quedaban Javier y Lyra, rodeados por el olor a ozono y el humo de la batalla. Él, agotado, dejó caer el cuchillo y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Ella corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier instante. «¿Estás bien?», preguntó, con lágrimas en los ojos. Él sonrió, aunque tenía los labios partidos y las manos ensangrentadas. «Podría estar mejor, pero mientras estés conmigo, no me importa». Lyra lo miró fijamente, sus ojos plateados brillando bajo la tenue luz de la calle. «Arriesgaste tu vida por mí. No lo entiendo, no lo comprendo». Javier acarició su mejilla, apartando un mechón húmedo de su cabello. «No hace falta entenderlo. Solo sé que no quiero perderte». Ella lo besó entonces, un beso largo, desesperado, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. Las marcas en su piel volvieron a brillar, pero esta vez no como un fuego salvaje, sino como una llama tranquila, cálida, que los envolvió a ambos. Esa noche no regresaron al apartamento. Caminaron por las calles silenciosas de Madrid hasta el amanecer, de la mano, sabiendo que el peligro aún no había terminado, pero también que habían ganado algo más fuerte que cualquier enemigo. Con cada paso, Javier entendía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un mecánico que reparaba objetos rotos. Ahora caminaba junto a una mujer que había huido de su destino y que había encontrado en él una razón para ser libre. Y Lyra, mientras apoyaba la cabeza en su hombro, supo que jamás volvería a estar sola. El sol salió sobre los tejados de la ciudad, bañando sus cuerpos cansados en luz dorada. Entre risas suaves y caricias, comprendieron que lo que había comenzado como una convivencia imposible se había convertido en un vínculo indestructible. Era el inicio de una nueva vida. Una vida juntos. Un final feliz que ningún clan, ninguna amenaza y ningún destino escrito podría arrebatarles.